Nuestro planeta es un planeta azul. Grandes océanos cubren la mayor parte de su superficie. Estos océanos son profundos y, en gran parte, no han sido explorados. En estas aguas oscuras, la vida abunda con una diversidad increíble. La luz del sol apenas llega a las capas de arriba. Debajo de esto, hay un mundo de luz muy tenue, como el atardecer, y luego, oscuridad total. Es un lugar con muchísima presión y temperaturas muy frías. Pero, incluso aquí, la vida se las ha arreglado para existir. Criaturas con formas que ni te imaginas flotan y cazan en la oscuridad silenciosa. Pero, ¿de verdad es silencioso? Pues no, el océano está lleno de sonidos. Las ballenas cantan sus canciones complicadas a lo largo de cientos de millas. Los delfines hacen clics y silban. Hasta el camarón más pequeño puede hacer un ruidito como un chasquido. Estas son las voces del océano, como una música constante de la vida y de las cosas que pasan en la naturaleza. Pero el océano profundo tiene sonidos que entendemos mucho menos. Es un lugar de mucho misterio. Durante siglos, los marineros han contado historias de ruidos raros que venían de las profundidades. Algunos pensaban que eran solo cosas de la imaginación, por los viajes largos y porque tenían mucha fantasía. Pero con la tecnología de ahora, hemos empezado a escuchar con más atención. Hemos puesto unos aparatos muy sensibles que se llaman hidrófonos en lo más hondo. Estos aparatos son como nuestros oídos en este mundo escondido. Graban los crujidos y los quejidos de la propia tierra. Capturan las llamadas de los animales marinos que conocemos. Era el año 1997. El verano estaba empezando en el hemisferio norte. Muy adentro en el Océano Pacífico Sur, en una zona de agua lejana y solitaria, algo hizo un ruido. Este no era un sonido cualquiera. Era un sonido con una fuerza enorme. Lo detectó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, o NOAA, como se le dice. Los científicos de la NOAA estaban usando un sistema muy avanzado de micrófonos bajo el agua. Estos hidrófonos se habían diseñado al principio para otra cosa. Se pusieron durante la Guerra Fría para escuchar si había submarinos soviéticos. Pero cuando se acabó la Guerra Fría, estos oídos tan sensibles se usaron para una tarea nueva: escuchar los sonidos naturales del océano, estudiar la vida marina y vigilar la actividad sísmica bajo el agua. Estos grupos de hidrófonos están repartidos por zonas muy grandes del Océano Pacífico. Están conectados con cables submarinos a estaciones de escucha que hay en tierra. Esta red permite a los científicos saber con mucha precisión de dónde viene un sonido. Cuando se oyó el sonido bloop, lo captaron varios sensores. Los hidrófonos estaban a miles de millas de distancia unos de otros. Pero todos grabaron este ruido raro, de frecuencia súper baja. El sonido se grabó varias veces durante ese verano. Cada vez tenía las mismas características raras que no se entendían. Estaba claro que no era un fallo de los aparatos, era un sonido de verdad que venía de las profundidades del océano. El bloop no solo era fuerte, tenía unas características de sonido muy especiales, y estas características son lo que lo hacían tan raro para los científicos. El sonido tenía una frecuencia súper baja. Estas frecuencias tan bajas pueden viajar distancias enormes bajo el agua. Esto explicaba por qué lo detectaron hidrófonos que estaban tan separados por todo el Pacífico. El sonido también tenía una cosa única que se llama upsweep, o sea, que subía. Esto quiere decir que su frecuencia subía muy rápido durante el poco tiempo que duraba, que era más o menos un minuto. Este patrón era diferente de muchos otros sonidos del océano que conocemos, como los que hacen los terremotos o los animales marinos normales como las ballenas. La fuerza tan enorme del bloop era quizás lo que más sorprendía. Los científicos de la NOAA calcularon que lo que hizo el sonido debía ser increíblemente potente. Una de las ideas más chulas sobre de dónde venía el bloop era que lo había hecho un ser vivo. ¿Podría un animal haber hecho este sonido? Si fuera así, tendría que ser una criatura alucinante. El volumen tan fuerte del bloop hacía pensar en un animal mucho más grande que cualquiera que conozca la ciencia. La ballena azul, el animal más grande de la Tierra, hace llamadas potentes de baja frecuencia. Estas llamadas pueden viajar cientos de millas, pero se calculó que el bloop era varias veces más fuerte, incluso que las llamadas más fuertes de la ballena azul.
Esto hizo que la gente imaginara que había un monstruo marino gigante, sin descubrir, escondido en las profundidades del Océano Pacífico que no se han explorado. Esta idea, claro, conectaba con los mitos y leyendas antiguas de serpientes marinas y krakens. El océano profundo siempre ha causado fascinación y miedo. Teorías sobre un origen geológico. Aunque la idea de un bicho marino gigante era, pues ya sabes, bastante emocionante, los científicos también miraron otras explicaciones más normales, pero también muy potentes. Un grupo importante de teorías se centraba en cosas geológicas. La Tierra es un planeta que se mueve mucho. Su corteza está siempre moviéndose y cambiando. Estos movimientos pueden crear una energía enorme y hacer ruidos muy fuertes. ¿Podría ser el bloop, la voz de la propia Tierra, un quejido de su interior que no para quieto? Esta forma de investigar pensó en cosas como terremotos submarinos, volcanes bajo el agua o el movimiento de las placas tectónicas. Todas estas son cosas que se sabe que hacen ruidos fuertes y de baja frecuencia en el océano. Los terremotos submarinos, por ejemplo, pasan a menudo. Cuando las placas tectónicas que hay debajo del fondo del mar se rompen o chocan entre sí, liberan muchísima energía. Mientras los científicos seguían analizando el bloop y comparándolo con otros sonidos submarinos conocidos, empezó a aparecer un nuevo sospechoso muy interesante. Este sospechoso no era un monstruo de leyenda, ni tampoco un terremoto normal. En vez de eso, la atención se dirigió hacia el continente helado de la Antártida, que está al sur de donde se originó el bloop. La Antártida es una tierra de capas de hielo enormes y glaciares. Estos ríos de hielo gigantescos se están moviendo todo el rato, y trozos grandes se rompen a menudo y caen al mar. A esto se le llama calving o desprendimiento. ¿Podría el bloop estar relacionado con estos sucesos de hielo tan grandes? La teoría que se propuso fue que el bloop era el sonido de un iceberg grande rompiéndose y partiéndose. O quizás era el sonido de un iceberg muy grande rozando contra el fondo del mar. Estos sucesos, que a veces se llaman terremotos de hielo o icequakes, pueden soltar cantidades enormes de energía en forma de sonido. El hielo es un material que se rompe fácil, y cuando un trozo muy grande se rompe o se tensa mucho, puede hacer ruidos fuertes, como gruñidos y retumbos de baja frecuencia. Los científicos ya habían grabado sonidos de icebergs antes, y algunos de estos sonidos tenían cosas en común con el bloop, como las frecuencias bajas y mucha potencia. Esta era una pista muy buena para investigar. Más investigación sobre los sonidos que hacen los criosismos, o sea, los terremotos de hielo y otros sucesos de hielo que no son por las placas, empezó a mostrar conexiones más fuertes. Con el tiempo, las pruebas que apoyaban la idea de que el bloop venía de un terremoto de hielo se hicieron más fuertes. Los científicos de la NOAA, la misma organización que detectó el sonido por primera vez, investigaron más. Compararon cómo sonaba el bloop con grabaciones nuevas de desprendimientos de hielo conocidos y de icebergs rompiéndose en la Antártida. Las cosas en común eran muy llamativas. Las características de la frecuencia, cuánto duraba y la potencia que se calculaba, todo encajaba muy bien con los sonidos que hacen estos fenómenos de hielo tan enormes. Esto dio una explicación mucho más clara y con base científica que las ideas de antes, que eran más de imaginar cosas. En los años después de las primeras grabaciones de 1997, la NOAA siguió vigilando los sonidos en el océano Antártico. Detectaron otros sonidos que se parecían al bloop, y muchas veces estos sonidos se podían relacionar con dónde estaban los icebergs grandes que se seguían por satélite, o con señales de terremotos que indicaban terremotos de hielo. Todas estas pruebas, cada vez más, apuntaban siempre a grandes sucesos de hielo, no de placas tectónicas como el origen. El bloop no era un sonido misterioso único y especial, sino seguramente un ejemplo de un tipo de sonidos muy potentes que hacen las capas de hielo de las zonas polares de nuestro planeta, que están siempre cambiando. Para mediados de los años 2000, la NOAA ya se había puesto de acuerdo. Puede que el bloop ahora se piense que es sobre todo por terremotos de hielo, pero para nada es el único sonido misterioso que ha salido de las profundidades del océano. La NOAA y otros sitios de investigación han grabado un montón de otros ruidos raros y sin explicación a lo largo de los años.
Cada uno tiene su forma de sonar única y sus propias posibilidades interesantes. Sonidos como Julia, un grito fuerte y triste grabado en 1999, que también se piensa que fue un iceberg grande chocando con el fondo. O Slow Down, despacio, un sonido grabado el mismo año que el bloop, que bajaba de frecuencia poco a poco durante unos 7 minutos. De dónde viene todavía se discute, pero también es probable que tenga que ver con el hielo. Luego está el zumbido, o the hum, un sonido persistente, de baja frecuencia, que se oye en varios sitios del mundo. A veces se dice que viene del océano, aunque de dónde sale de verdad es algo que da mucho que hablar y se sigue discutiendo. Otros sonidos, con nombres como tren o silbido, también los han detectado los hidrófonos bajo el agua. A veces se ha descubierto que vienen de terremotos lejanos, de volcanes o, bueno, de las complicadas voces de los mamíferos marinos. Algunos sonidos, sin embargo, siguen sin identificarse, R que R, y no hay manera de explicar seguro de dónde vienen. Estos misterios de sonidos que siguen ahí nos recuerdan todo el rato que el océano todavía guarda muchos secretos. Seguir explorando los sonidos del océano es súper importante. Nos ayuda a entender los ecosistemas marinos, a vigilar la actividad geológica e incluso a seguir los efectos del cambio climático en cosas como el desprendimiento de icebergs. A medida que nuestra tecnología mejora, podemos escuchar con más sensibilidad y en zonas más grandes.